Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hola amigos y amigas, os habla Rosa Varas. Aquí estamos nuevamente con vosotros en el programa Recuperando la Memoria, un programa para mantener viva la memoria de los represaliados por el franquismo, de los que aún permanecen en las fosas comunes y siguen siendo buscados por sus familiares, de los que continúan como desaparecidos porque sus nombres siguen sin inscribirse en los registros civiles. Un programa, en suma, para reclamar los tres grandes objetivos del movimiento memorialista: verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo. Hoy, en nuestro reportaje, nos vamos a ir a Cazalla de la Sierra para conocer una de las mayores fosas comunes de la provincia de Sevilla y que ha sido recientemente sumada a iniciativa de la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, la asociación que está promoviendo este programa. Después, en el espacio Voces de Memoria, escucharemos la historia de uno de tantos andaluces fusilados por el franquismo, Isidro Fernández Cordero, de la aldea del Rocío, historia que nos contará su nieto, Rafael. Para hablar de la fosa de Cazalla tenemos con nosotros en el estudio a Rafael López, médico y presidente de la asociación que lleva el programa, AMIJA. Contaremos también en este reportaje, en una intervención telefónica, con una de las arqueólogas que han llevado a cabo las exhumaciones, Elena Vera, y con un familiar de una de las personas que se supone que están allí enterrados y que se dirigió a la asociación para pedirles que abordaran la exhumación, Manuel García Falcón. Bueno, pues hola Rafael. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Rosa. Bueno, yo creo que uno de los temas más duros y más urgentes de resolver con respecto a las víctimas del franquismo es la exhumación del gran número de fusilados y fusiladas que aún continúan en las fosas comunes. Es un trabajo, yo creo, muy complejo porque no se sabe muchas veces dónde están las fosas, ni siquiera qué personas pueden estar enterradas allí, porque entendemos que precisamente una de las estrategias del franquismo era ocultar todos los signos de estos asesinatos, y también era una manera de hacer desaparecer a los fusilados prácticamente de la memoria colectiva. Nadie sabía ni dónde estaban ni lo que había pasado con ellos. Creo que es así, ¿no, Rafa? Sí, bueno, en Andalucía actualmente hay 614 fosas. Se han abierto muy pocas, aproximadamente 25 o 30, y nosotros hemos abierto algunas, o hemos colaborado en la apertura de algunas fosas. Pero la fosa más compleja, más grande que hemos abordado es la fosa de Cazalla de la Sierra. Nosotros en el año 2004-2005, los familiares de los fusilados de Cazalla, Manuel García, como ya has dicho, y Guillermo Doctor, que, bueno, su padre lo fusilaron en Cazalla, pues se pusieron en contacto con la asociación para ver la posibilidad de abrir esa fosa. Es verdad que era una fosa enorme, porque en principio los datos que nosotros teníamos es que allí habían enterrado entre 250 a 300 personas. Con lo cual, antes de abordar un proyecto de esas características y de esa complejidad, pues bueno, los miembros de la asociación tuvimos que un poco pensar cómo podíamos abordar un tema tan complejo, porque nosotros queríamos que la fosa se abriera, pero que hubiera fundamentalmente dos cosas. Uno, que se hiciera con un proyecto arqueológico, de exhumación arqueológica, y otro, que ese proyecto y esa exhumación
confluyera en un informe técnico de los arqueólogos y arqueólogas que han estado trabajando en el proyecto, y ese informe que tuviera valor pericial, porque el objetivo de esto es dignificar el enterramiento por un lado, pero por el otro poner una denuncia en el juzgado, que bueno, todavía el proceso totalmente no ha terminado. Entonces, en el año 2004 estuvimos en contacto con el Ayuntamiento de Casalla, entonces gobernaba el Ayuntamiento del PA, y bien, nos recibió, pero no tuvo ningún fruto, es decir, que no dimos paso hacia la apertura de la fosa. Manuel García, cuando contactes con él, contará un poco más el detalle, porque él fue el que lo vivió más directamente. Y bueno, pasaron unos años hasta que pudimos contactar con el ayuntamiento y tener la aceptación del ayuntamiento y el apoyo del ayuntamiento. Y hay que decir que Carmelo Conde, el actual alcalde de Casalla, Santi, que es el concejal que llevaba parte del cementerio, pues inmediatamente se vinieron a apoyar el proyecto y a colaborar en el proyecto. Nosotros hicimos una primera acuerdo con el Ayuntamiento de Casalla para la exhumación, como venimos haciendo habitualmente con otros ayuntamientos, y en este hubo la particularidad que se unió también la Universidad Pablo de Olavide. Entonces firmamos un convenio entre el Ayuntamiento de Casalla, la asociación y la Universidad Pablo de Olavide, que eso enriqueció mucho el proyecto porque la universidad aporta un valor importante, ¿no?, de científico, también arqueólogos que iban a aprender, etcétera, ¿no? Y todo eso nos llevó a presentar en la orden de subvenciones el proyecto de exhumación, y nos dieron una primera fase del proyecto de exhumación que nos dio el Ministerio de Presidencia, indudablemente los anteriores, porque el PP, cuando llegó al gobierno, ha quitado toda la ayuda a la memoria, ha quitado todas las subvenciones, ha quitado la oficina de víctimas, ha quitado todo. En principio nos dieron un primer proyecto, y en ese primer proyecto exhumamos aproximadamente 60 cuerpos, 58, 60 cuerpos. Exhumamos más, porque una de las características que tiene esta fosa, aparte que es enorme, de grande, yo creo que Elena hablará de las características de la fosa, porque tiene 21 metros de larga, pues casi 5 de ancha y bastante. Tiene 5 niveles de enterramiento, o tenía 5 niveles de enterramiento, es una fosa impresionante. Tenía una característica que es que habían utilizado, para enmascarar aún más la fosa, en el último nivel del enterramiento de la fosa, habían enterrado en los años 60, 70, aproximadamente unos 20, nosotros hemos exhumado 20 personas que eran de la beneficencia. Y eso, de alguna manera, lo que ellos pretendían con eso era sellar totalmente la fosa. Eso complejizó un poco la exhumación, indudablemente, porque no tuvimos problemas. Porque seguro no podíais estar, lo que claro, no estábamos seguros, porque rumores, comentarios. Estábamos encontrando cuerpos en caja, que eso no es lo habitual. La fosa estaba un poco desplazada, no estaba donde nos habían dicho, en fin. Que al principio fue complicado. En esa primera fase, ya digo, exhumamos aproximadamente 58 o 60 personas. Y bien, eso ahí acabó una primera fase, porque se nos acabó la subvención del Ministerio de Presidencia y justificamos la subvención, mandamos el informe pericial al Ministerio de Presidencia y después, el siguiente año, solicitamos la segunda fase. Y en la segunda fase ya hemos exhumado totalmente la fosa y hemos sacado 109 cuerpos. Indudablemente ha sido impresionante, la fosa tuvo un impacto indudablemente en el municipio, un impacto local muy importante, pero también mediático muy importante, incluso se interesaron televisiones extranjeras, suecas, italianas, etcétera, por la fosa. De hecho, yo tengo pendiente de mandarle una fotografía a una televisión italiana. En definitiva, fue una fosa que para nosotros era un gran reto, porque eran 109 cuerpos que hemos sacado. En principio la fosa está ya limpia, ¿no? Esos cuerpos ahora mismo están en un periodo de identificación del ADN, en un laboratorio de Bullullo de la Imitación, NBT, que es que nos está haciendo la identificación de ADN. Y una vez que ya se haga la identificación de ADN,
todos los cuerpos que ahora mismo los custodia el Ayuntamiento de Cazalla serán enterrados en un mausoleo que está haciendo el Ayuntamiento. Yo espero que sobre diciembre de este año es posible que ya tengamos el mausoleo hecho, ya tengamos identificados los cuerpos y ya podemos darle sepultura y un homenaje, bueno, indudablemente como ellos se merecen. ¿Tenéis idea de qué personas pueden ser estas 109 que habéis encontrado allí? Porque es un número muy grande para un pueblo como Cazalla de la Sierra, porque hay tantísimos fusilados allí. Bueno, porque en Cazalla se centró el fusilamiento de la zona, de la comarca. No solamente eran gente de Cazalla, eran gente de Alaní. Toda la corporación del gobierno de Alaní, entre ellos el abuelo de Manolo García, que era teniente alcalde de Alaní, está enterrado allí. Todos fueron fusilados y enterrados en la fosa de Cazalla. Y hay un número importante, que también podrá entrar en detalle Elena, un número importante de víctimas de mujeres. Es verdad que en el primer nivel de enterramiento había muchas mujeres, ¿no? Que no era habitual, según decían los arqueólogos, y no era habitual. Y bien, para nosotros ha significado un reto, pero también una enorme satisfacción, ¿no? Porque de ahí se ha hecho en el ayuntamiento, en el pueblo, en el municipio, se ha hecho una jornada, se ha debatido, se ha publicado un libro, se publicó el libro de Cazalla en el que nosotros estábamos y apoyamos, y después se ha publicado el libro de las víctimas de la Guerra Civil en Sevilla, que ha hecho José María García Márquez, que también habla de Cazalla. Es decir, yo creo que ha sido un trabajo interesante, ¿no? Interesante. Todavía nos queda la identificación del ADN y nos queda la dignificación y el entierro de los cuerpos. Imagino que los 109 cajas estarán todas juntas, salvo que algún familiar que lo identifiquemos quiera disponer de los restos. Has comentado antes que del número enorme de fosas que hay, que me parece que has dicho 614, se han abierto como veintitantas. Sí, aproximadamente 25 o 30. Vosotros habéis abierto alguna otra fosa, pero el ritmo de apertura de fosas es muy bajo. Tremendo, ¿no? Nosotros hemos abierto otra en Puebla de Cazalla, en colaboración con los familiares de allí de Puebla, que ya se constituyeron una asociación, y en esa primera fase, en esa parte primera de la apertura de la fosa en Puebla, sacamos aproximadamente también 50 y tantos. No seguimos con esa fosa porque se metía debajo de los nichos y había que levantar los nichos. Eso ha pospuesto el tema, pero ahora están trabajando una asociación que se ha constituido en Puebla y van a seguir trabajando con la exhumación. Hicimos otra en Zalamea la Real, que sumamos un matrimonio, Francisco y Rosario, que era un matrimonio porque iban buscando a los hijos, que era uno anarquista y otro comunista, y como no encontraron a los hijos, mataron a los padres. Y lo enterraron en un paraje natural. Esa fosa tuvo una complicación añadida porque no estaba en el cementerio, sino estaba fuera del cementerio, con lo cual hubo que pedir permiso al propietario de los terrenos, no lo paralizó la juez, y al año nos autorizó la apertura, se tapó la fosa, en fin, eso tuvo bastante complejidad. Y después en Valverde del Camino exhumamos otra en colaboración con el Foro, de un guerrillero de Valverde, y en Calaña se exhumó otra en colaboración con la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica de Madrid, o la Central, como nosotros decimos. Recuperamos también 11 cuerpos de Andévalo. Digamos que son las fosas en las que nosotros hemos colaborado más directamente. Y ahora tenemos planteado la posibilidad de abrir Encinasola, que tiene 5 cuerpos, en principio 5 cuerpos, y hemos pedido un proyecto para abrir el Madroño, que según los datos preliminares que tenemos, es posible que tenga entre 35 y 40 cuerpos esa fosa. Uh-huh. Parece que el trabajo o el esfuerzo de sumar fosas depende de las asociaciones, ¿no? Que no hay, bueno, quizás un apoyo económico, pero no. Creo que somos el país que tenemos más fosas comunes. Sí, desgraciadamente somos el segundo país del mundo en fosas comunes. El primero es Camboya y el segundo nosotros. Es verdad que la ley de memoria deja a las asociaciones el esfuerzo de la dignificación, de la exhumación, etcétera, y nosotros siempre hemos pensado y siempre hemos pedido que sea el Estado, que sea la Junta, porque la Junta es Estado,
que sea la Junta de Andalucía y el Estado central el que asuma la responsabilidad de la exhumación, porque no puedo entender que un político con cierta sensibilidad pueda dormir tranquilo teniendo 614 fosas de la guerra civil sin dignificar, sin identificar y sin hacer absolutamente nada, y que todo recaiga en los familiares. Yo espero y confío en la ley de memoria democrática que está ahora mismo tramitándose en la Junta y que se va a empezar a tramitar en el Parlamento andaluz, porque de alguna manera esa ley, al menos eso es lo que nosotros deseamos, va a asumir las exhumaciones, y nosotros vamos a formar parte de todo el entramado de recuperación de la memoria como familiares que somos, como colaboradores, como, colaborador en definitiva, ¿no? Es decir, que eso es un poco el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero el Estado, la Junta, el Gobierno, tiene la obligación, porque así se lo debemos decidir nosotros, que somos los familiares, pero también se lo exige la historia, ¿no? Tiene la obligación de dignificar esos enterramientos. Yo si estuviera en el Gobierno no viviría tranquilo hasta que eso no se hiciera. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Mira, si creo que tenemos ya a Elena Vera, una arqueóloga del equipo que hizo la exhumación de la fosa, que estuvo allí de principio a fin. Y yo creo, Elena. Hola, buenas tardes. Hola, Elena, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por estar nada. aquí. Mira, ya estábamos hablando con Rafael López de la fosa, de lo que ha supuesto, de de reivindicaciones pendientes, que a ver si se solucionan y el Estado se encarga de sacar a todas estas personas de la fosa. Uh-huh. Y contigo pensábamos que, puesto que tú has estado allí desde el primer día hasta el último y has hecho el trabajo junto con el resto de compañeros de tu equipo, quizás nos puedas contar tú, qué se encontró en la fosa, ya digamos entrando un poco en el día a día. Pues la fosa en Casalla de la Sierra pues, fue un tema un poco complicado desde un principio, sobre todo su localización, por las características que tiene el cementerio de Casalla de la Sierra, que es un cementerio bastante amplio, bastante grande, y pues todo el mundo en el pueblo, lo que es la memoria viva de la gente, localizaban la fosa en una zona entrando a la derecha en el cementerio, y nosotros comenzamos buscándola. Estuvimos casi un mes buscando las fosas de las personas fusiladas, pero para eso tuvimos que prospectar y detectar varias fosas anteriores que se correspondían con personas que habían sido enterradas en fosas comunes, pero por beneficencia. La beneficencia del ayuntamiento, que eran bastante pobres y no tenían dinero para enterrarse. Después de un mes casi de búsqueda, pues localizamos la fosa con la que nosotros empezamos a trabajar, y en ella detectamos lo que serían los cuerpos, los enterramientos de las personas que habían sido fusiladas. La fosa era bastante grande, tenía unas dimensiones de unos 20 metros por unos 5 metros de ancha aproximadamente, y los cuerpos estaban superpuestos en distintos niveles de enterramiento. Es decir, que había sido reutilizada durante un periodo de tiempo supuestamente largo. Tenemos en cuenta que en Casalla murieron gente desde el 36 y creo que los últimos fusilamientos, personas desaparecidas, fueron en el 52. No quiero decir que todo haya sido a lo largo de esos años. El mayor número de personas fueron entre el 36 y 1937. Nosotros detectamos los cuerpos, se veían claramente que eran de personas fusiladas. En un principio fue algo complejo porque los cuerpos de las personas fusiladas y los cuerpos de personas que habían muerto de forma natural estaban mezclados. Es decir, que morían gente de forma natural y se enterraba en su ataúd, pero también en esa zona, en esa misma zona, pues se enterraron a personas que habían sido fusiladas. Se detecta, se ve perfectamente que una persona ha sido fusilada, sobre todo por la disposición de los cuerpos, cómo están dispuestos, que no están dispuestos enterrados en ataúd, no existen restos de clavos ni nada, los cuerpos no están puestos boca arriba, sino que están de una forma completamente aleatoria. Podemos encontrarlos boca abajo,
en direcciones que no son este-oeste, sino en direcciones totalmente arbitrarias. Los brazos están separados del cuerpo, las piernas también podemos encontrarlas separadas del cuerpo, y sobre todo lo que nos identifica y nos hace ver que esos cuerpos son de fusilados es cuando empezamos a encontrar lo que son restos de balas e impactos de fusil o de balas de pistola en los cuerpos que estamos excavando. Eso son las fracturas que nos indican más claramente cuáles son los elementos y las personas que han sido fusiladas. Allí en Casalla, pues hemos documentado en esa fosa 108 cuerpos, y de los 108 cuerpos, pues el 25% se corresponde con mujeres. ¿Ah, sí? Aproximadamente, entre un 20 y un 25%. El resto son hombres, y lo curioso, estamos ultimando los detalles y los últimos estudios sobre edad y sexo de las personas que fueron enterradas allí. Y bueno, pues creo que las edades comprendidas es entre un chaval de 15 años, que se ha documentado, y de personas mayores de 55 años. Así que había de todo. Las fosas de... Y dices que había mujeres, es un número bastante elevado, ¿no? Sí, pero lo curioso es que nosotros también excavamos una de las fases en Puebla de Cazalla, y también encontramos la misma proporción aproximadamente, entre un 20 y un 25% de mujeres. Es un dato que nos sorprende, pero es algo que vas encontrando de una forma habitual. No sé si es que respondían si era algo predeterminado, no lo sé. Pero el caso es que hay un 20 y un 25% en proporción a los hombres que hay fusilados. Elena, ¿encontráis objetos? Una pregunta que me ha surgido cuando dices que los cuerpos están, digamos, desordenados, es si es que eran arrojados allí, traídos de otro sitio de fusilamiento, o si se les fusilaba a lo mejor, digamos, a pie de fosa. En la misma fosa nosotros hemos encontrado casquillos de fusiles. ¿Allí mismo? Sí, en la misma fosa. ¿No? Hemos encontrado unos 2 o 3 casquillos. En el resto del cementerio, por lo visto, también nos hablaban la gente del pueblo, que también se habían documentado. Y las noticias que tenemos es que la gente había sido fusilada en las plazas del pueblo, en la tapia del cementerio, en el campo, y supuestamente también dentro de la fosa, dentro del cementerio a pie de fosa. Así que el lugar, la procedencia de donde venían estas personas, pues es bastante diversa. Lo que sí es un dato curioso que es resaltar, que es que nos encontramos grupos de enterramiento. Esos grupos de enterramiento pues responden a lo mejor a un número mínimo de una persona sola que está enterrada y aislada del resto, hasta 4 o 5 personas agrupadas unas encima de otras, hasta un número de 24. Encontramos un grupo de enterramiento que eran de 24 personas, todos en la misma fosa y de forma independiente, ¿sabes? Y también la curiosidad de Cazalla de la Sierra es lo que tú me comentabas también de los objetos. Pues aparecen casi todos los cuerpos con una cantidad de objetos personales que denota, a nosotros nos hace suponer que hubo una urgencia y una aceleración en el procedimiento de fusilamiento y de asesinato de esta gente, porque ni siquiera estuvieron mucho tiempo en la cárcel, no se les registraron, no se les vaciaron los bolsillos, porque te encuentras objetos tan personales como dedales, o objetos tan personales como las gafas, las carteras, o un juego de llaves, que también nos encontramos en el entorno del cuerpo de una de las personas, encendedores, lápices. Es una gran cantidad de objetos, que eso pues implica que a esa persona no se le registró, incluso dinero, ¿no? Hemos encontrado muchas perras gordas, que se llamaban las de la época, y muchos objetos que, tanto en hombres como en mujeres, lo tenían todo. Y evidentemente lo que serían los restos de vestimenta. Casados, restos de botones, de imperdibles. Curiosidad también fue que en varios cuerpos nos hemos encontrado medallas y crucifijos. Eso de la peineta de los moños, horquillas, pinzas, yo qué sé, muchísimas cosas que
Elena, en fin, vosotros trabajáis en esto y estaría acostumbrado. De todas maneras, tiene que ser duro, ¿no? La gente del pueblo, ¿cómo ha vivido la exhumación? ¿Ha ido por allí a enterarse? ¿Habéis visto que la gente lo aceptaba? ¿Ha habido gente que ha rechazado el trabajo que estabais haciendo? ¿Qué tal ha ido la relación con la gente del pueblo así en general? Mira, te voy a hablar de dos momentos. El primer año, como la fosa de casa ya se ha realizado en 2 años, pues el primer año nosotros notamos pues un poquito de reticencia por parte de la gente del pueblo. Había gente que estaba interesada, que sabían que sus familiares estaban allí y nos visitaban de vez en cuando. Se interesaban, venían a contarnos su historia y eso. Y después había una parte del pueblo que, bueno, ya están desenterrando, ya están abriendo heridas y eso se escuchaba durante el primer año. Pero el segundo año que estuvimos, la segunda campaña, que fue 2 años a posteriores, después de haberse hecho una jornada de memoria histórica y de haber vivido un proceso, pues vimos que la gente había cambiado de actitud. Ya no era algo tan alarmista. Yo creo que en el pueblo pues se vio algo como que, bueno, se está abriendo, pero no pasa absolutamente nada. La gente quiere recuperar a sus muertos, quiere dignificarlo y darle nombre, y no quiere abrir heridas, lo que quieren es cerrar las heridas. Y esa es la impresión que nosotros tuvimos cuando estuvimos en el segundo año. O sea, que las cosas se normalizan cuando se establecen y se hacen de una forma digna, que las cosas no se están haciendo para abrir heridas, sino para cerrar las heridas de las familiares que aún no la han cerrado, ¿no? En este caso. Claro, yo, personalmente lo veo igual. Son cosas que permiten ya que se puedan hablar de una serie de cosas que han estado ahí ocultas y que han sido fuente de dolor para mucha gente, y por fin esas cosas se normalizan, y una vez que se normalizan ya sí se pueden ir dejando atrás, ¿no? Con el recuerdo y el reconocimiento a esta gente, pero ya al fin ese tema se soluciona. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Venga, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Elena. De nada. Hasta luego. Bueno, pues yo creo que podíamos darnos un respiro porque, en fin, el tema es un poco duro. Pero insistiendo un poco en el objetivo que yo creo que conseguimos cuando se suma una fosa, que es precisamente dignificar a estas personas, la posibilidad de darles un enterramiento digno y recuperarlos del olvido. Entonces podíamos escuchar una canción de Lucía Socán, que es cantautora andaluza y también miembro del movimiento memorialista, que se llama precisamente Todos los nombres, porque lo que reclama ella es, dice ella en algún momento, que todos los muertos de las fosas comunes tienen nombres y apellidos. Es decir, decimos nosotros, existieron, a pesar de que el franquismo hizo todo su trabajo para que la memoria colectiva los olvidara, los ninguneara, existieron y les recordamos. Entonces, la canción, Todos los nombres. Común, en la memoria del olvido quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido.
los hombres y las mujeres que cometieron delito de defender la libertad quieren volar, no matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que nunca quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre ya, tienen nombre ya, apellido. A mí esta canción la verdad es que me hace representarme los dramas personales de las propias personas fusiladas, de las familias que dejaban, y muchas veces dramas que han seguido durando hasta hoy y que lamentablemente muchas veces no han tenido, digamos, una resolución, una satisfacción. Porque yo estaba pensando en cuántos familiares de fusilados, principalmente hijos, entonces muy próximos al fusilado en sí, claro, muy mayores ya, han buscado a sus familiares muertos y no han tenido tiempo de verlo. Rafa, yo no sé si en la asociación habréis tenido casos de personas que han muerto sin conseguir encontrar a su padre, a su madre, a quien fuera que estuvieran buscando. Pues sí, desgraciadamente han sido muchos, porque bien que nosotros llevamos 10 años, 12 años trabajando, 10 años de asociación, unos 12 o 13 años trabajando en el tema de recuperación de la memoria, pero han muerto muchos familiares, mucha gente. En mi caso particular, pues 3 de los hijos de mi abuelo murieron y no pudieron ver la dignificación del enterramiento, ni siquiera saber dónde está enterrado, dónde estaba enterrado, dónde estaba la fosa. Todavía es una incógnita para muchos. Desgraciadamente eso es así, y eso es un coste que ha tenido para una generación completa de este país, y que yo creo que todavía este país no le ha reconocido como esa generación se merece, ¿no? Porque nosotros, en definitiva, somos los nietos. Hemos tenido, el empuje del movimiento social, y hemos tenido, parte de reconocimiento por todo el trabajo que se hace, pero sin embargo los padres, nuestros padres, los hijos de los fusilados, pues no han tenido ningún tipo de reconocimiento, ni las mujeres, porque realmente la transmisión de la memoria, en gran parte, yo creo, se la debemos a las mujeres, porque ellas han transmitido mucha información y han transmitido ese sentimiento, no de rencor, ni de heridas abiertas, ni cosas de esas. Eso es un discurso de la derecha. Eso de rencor, de las heridas abiertas, eso es de la derecha. Cuando empiezan a decir eso, es un tío de derecha. Eso lo tengo ya más claro que el agua. Pero no nosotros, está claro que los familiares, las madres, los hijos de estos no han sido reconocidos. Muchos, desgraciadamente, muchos han muerto sin saber ni siquiera dónde está la fosa de su padre. Y muchos han muerto esperando que se diga dónde está su padre, qué ha pasado con su padre, desgraciadamente, o con su madre. Muchos han muerto y eso. Y eso es un déficit que tiene este país. Y hasta que no seamos capaces de avanzar en esta página de la historia, no vamos a madurar democráticamente. Pero aparte, las heridas no se van a cerrar, por mucho que quiera que se enquisten y se cierren los de la derecha de este país, no se van a cerrar, pero ni con nosotros ni con generaciones futuras. Bueno, pues antes hemos comentado que
iba a participar también en el programa Manuel García Falcón, que fue uno de los presuntos familiares de las personas que están enterradas en la fosa de Cazalla, pues claro, eso hay que verlo después con las pruebas de ADN y esto, que pidió a la Asociación de Memoria Histórica, a Mija, que abrieran la fosa. Manolo, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti. Bueno, Manolo, pues cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Tú eres una de las personas que pidieron la exhumación a Mija, como ya hemos comentado. ¿Qué familiar puedes tener tú allí? Sí, bueno, pues allí el que parece, vamos, supuestamente está allí, vamos, porque según las declaraciones de las personas que lo vieron en el momento, mi abuelo era teniente alcalde elegido democráticamente en el 31 allí en Alanís, y lo detuvo la Guardia Civil, y de allí, y junto con sus compañeros del gabinete republicano del ayuntamiento, fueron montados en un camión y lo llevaron al cementerio de Casalla, y allí en las tapias del cementerio de Casalla lo fusilaron. Esa es la noticia que nosotros tenemos con respecto a lo que pasó, ¿no? Mi abuelo, una hermana de mi abuelo lo vio a través de unas paredes que había alrededor, le dijeron que se lo llevaban a Cazalla y que allí le harían un juicio. Nada, allí lo que hicieron fue llevaron a un montón de gente de Alanís allí a las tapias del cementerio y fusilarlo directamente, vamos, otra cosa no pasó. Y yo pues lo que hice, cuando tuve conciencia del tema lo que hice fue pues asociarme a la Asociación de la Memoria Histórica, que fue precisamente en una jornada que hubo en Tocina por primera vez, allá por el año 2002 aproximadamente, y fue cuando yo me enteré de todo lo que estaba aconteciendo y lo que se estaba haciendo con respecto a las exhumaciones. Pues ahí es donde yo me enteré de los 13 de prioranza y que bueno, que se iniciaba una nueva etapa y que era posible la exhumación. Y yo a raíz de aquello pues me asocié a la asociación pensando en que, además porque me lo habían pedido mi padre, y mi tía Carmen también me lo había pedido, diciendo que bueno, que si ellos pudieran, que bueno, ya han fallecido los dos y no han podido ver el proceso de exhumación. Y verdaderamente pues yo estoy bastante satisfecho por todo lo que hemos conseguido, porque bueno, desde el día 4 de septiembre, que fue cuando presentamos por primera vez en el registro general del Ayuntamiento de Cazalla la solicitud de exhumación, y todo el recorrido administrativo que ha habido con respecto al defensor del pueblo, a la Consejería de Justicia, con el decreto de la Junta de Andalucía, que en principio era exclusivamente, en principio y en final, vamos, era exclusivamente para la instalación de monolitos, y allí lo que se hizo fue verdaderamente un acto institucional por parte de una asociación, estando gobernando allí el PA y el PP, y en ningún momento fueron partidarios de la exhumación, independientemente de que, como te estoy diciendo, no había ningún tipo de posibilidad de exhumación. Entonces, a raíz del decreto de la ley de la memoria histórica, que ha tenido que venir un presidente del gobierno, nieto de fusilado, para que se haga la ley de la memoria histórica, ha sido cuando nosotros en realidad hemos conseguido que se pueda abrir la fosa y a esperar a ver qué es lo que pasa con las pruebas de ADN que se están practicando actualmente, creo yo, en un polígono ahí en Bollullo, la habitación. Y a esperar que es lo que nos dicen, y si tenemos la suerte de poder conseguir que nosotros sepamos que mi abuelo estaba allí fusilado y poderle dar una sepultura digna, que es lo que deseamos nosotros y toda mi familia. ¿Vosotros consideráis que al exhumar a tu abuelo, identificarlo y enterrarlo, es el momento de considerar que bueno, esta dolorosa etapa de vuestra historia familiar, este capítulo, lo cerráis? Pero me dices que no te he entendido bien si era por línea, es abuelo por tu padre o por tu madre. No, es abuelo por mi padre. Pero me dices que tu padre ya no vive, ¿no? Mi padre en realidad murió muy joven. Mi padre murió en el año 75. Mi tía era la que nos había pedido a nosotros que me expresaban, pero mi tía Carmen, una hermana de mi padre, fue la que me dijo que murió hace aproximadamente unos 3 años. Ella no llegó a saber que la fosa se había abierto, murió antes de que se abriera la fosa.
pero ella estaba muy contenta de que este proceso se iniciara, y yo cada vez que iba a mi pueblo, a la niña se lo decía: tita, mira, esto va para adelante, que esto no hay ningún tipo de problema, y bueno, ella contentísima, porque ella no se quedaba, se ha muerto sin quedarse tranquila en ese sentido, ¿no? Porque además la función reparadora que tiene el enterrar a tus muertos, eso evidentemente ella no lo ha tenido. Entonces siempre ha estado toda la vida pidiendo el que si ella pudiera, y al final no ha podido. Uh-huh. Bueno, pues quizá tú eres un ejemplo vivo de cómo hay que terminar estas cosas, ¿no? O sea, que hay que sacar a la gente, hay que identificarla, hay que enterrarla dignamente, y los familiares al fin pueden descansar con este tema. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Además, con esto no se hace absolutamente daño a nadie. Verdaderamente, en este mundo occidental, en el que todos los ritos funerarios están tan apegados a nuestras raíces, que daño puede hacer el que uno entierra a sus muertos. Ya, fíjate, vamos casi un siglo atrasado, porque vamos, por lo menos 80 años, porque en 1937, en 1938 y en el 39 ya se dictaron normas y leyes y decretos, sobre todo decretos, en el que se sumaban a todos aquellos que murieron o que fueron fusilados o que murieron en acto de guerra, pero bueno, del bando nacional, del bando golpista. Nosotros hemos tardado 80 años en que se nos pueda y además con una serie de exenciones que no le costaba absolutamente nada, y que exclusivamente se hacía para ellos nada más. Entonces nosotros, ¿qué nos van a decir a nosotros después de 80 años que hemos tardado en que podamos recuperar a nuestros muertos? No nos pueden decir absolutamente nada. Entonces yo lo que estoy es deseando de que se recupere el cuerpo de mi abuelo, darle una sepultura digna y que nos quedemos tranquilos. Y a ver qué daño se hace con esto, ninguno. Bueno, Manolo, pues parece que vosotros lo habéis conseguido, que no es el caso de la mayoría. No. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, Manolo. Muy bien, ustedes. Venga, adiós. Bueno, pues vamos a terminar el reportaje sobre la fosa de Cazalla, pero vamos a seguir con Rafael López, porque a él, que ya hemos comentado que es el presidente de la Asociación de Memoria Histórica que pone el programa, le vamos a pedir que nos haga hoy el espacio de Voces de Memoria, el espacio en el que intentamos poner nombres y apellidos a las víctimas del franquismo, singularizarlas, contar su caso y en fin, que vuelvan un poquito a estar entre nosotros en el recuerdo. Bueno, pues Rafael, cuéntanos. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, ha sonado la sintonía que en un momento me había olvidado, pero yo elegí esta sintonía para este espacio porque me hago idea que muchas de las personas que vamos a recordar aquí conocerían la canción, y supongo yo que nos traslada un poco a su mundo, a sus vivencias. Nos traslada a ese momento, sí, esa vida el momento en el que ellos vivieron, sí. Bien, pues en mi caso concreto, como el de tanta gente desgraciadamente en Andalucía, fue el fusilamiento de mi abuelo. Mi abuelo tenía 41 años, trabajaba en el campo y vivía en el Rocío en el año 36, que hay que decirlo también porque el Rocío en el año 36, imaginaros lo que era.
Bueno, mi abuelo era un hombre de izquierda, organizaba el Partido Socialista allí en el Rocío, organizó varias manifestaciones a favor de la República. Bueno, y nada, y mi tía y mi madre salieron en una manifestación que hubo, salieron con la bandera republicana, ¿no? Es decir, que no, eso era una manifestación a favor de la República, que era el gobierno legítimo, elegido democráticamente por los españoles. Y bueno, a mi abuelo, pues eso le costó la vida, y bien, hubo varias denuncias por parte del guardamayor del Coto, de Doñana, porque aparte de eso, mi abuelo, mucha gente de allí de la zona, pues comía de lo que cazaba, ¿no? Y, en fin, que cazaba para darle de comer a sus hijos, cogía los huevos, gallaretas, en fin, patos, en fin. Y el guarda del Coto, pues bien, le tenía ojeriza, aparte de que el guarda del Coto le tenía ojeriza por su afiliación política, ¿no? Y lo llevan a la cárcel al monte, le dicen que se tiene que presentar en el ayuntamiento. Y bien, él, bueno, en principio le dijeron no te presentes, no vayas, porque estos criminales te van a matar, porque es lo que venían haciendo, ¿no? Pero bueno, él no tenía nada que temer y se presentó. Indudablemente lo metieron en la cárcel, le hicieron un interrogatorio que nunca supimos, porque ninguna documentación de mi abuelo hemos tenido nunca. Lo metieron en la cárcel un tiempo y a los 3 o 4 días lo pusieron en libertad, porque realmente no tenían nada en contra de él, ¿no? Pero este hombre se volvió a quejar, los falangistas de Almonte se volvieron a quejar y lo volvieron fue 2 falanges, 2 miembros de falange y la Guardia Civil fueron por ahí al Rocío, a una choza donde vivían, y se lo llevaron al monte. Y ya lo metieron en la cárcel, después del interrogatorio, que me imagino cómo sería ese tipo de interrogatorio. Lo metieron en la cárcel, en una cárcel que curiosamente actualmente es la oficina del agricultor, ¿no? Curiosamente. Y allí de esa cárcel salió la noche del 3 al 4 de septiembre con un grupo de fusilados, un grupo de personas, entre el que iba la única mujer de Almonte que mataron, que fue Frasquita la Chamusca, y se lo llevaron a un pueblo vecino, Hinojo, y allí lo fusilaron. Lo enterraron en una fosa común, en la que sigue, en la que nosotros hemos pedido al Ayuntamiento de Hinojo, al Defensor del Pueblo y a todo el mundo que la posibilidad de abrir la fosa, y no hemos podido. En principio el Ayuntamiento se negó y el Defensor del Pueblo, pues hizo una tramitación burocrática como el que pide hace una reclamación porque le han cortado la luz. Y no se implicó, el Defensor del Pueblo en este tema no se ha implicado en absoluto, y no me importa decirlo porque es lo que siento y es una realidad. Y bueno, mi abuelo sigue enterrado en una fosa común en Hinojo. He tenido últimamente más información que me dicen que seguramente la fosa no esté en el cementerio, sino que esté en los pinares de Hinojo. Una gente dice que lo fusilaron en la tapia del cementerio, otra gente dice que lo fusilaron en un pino gordo que hay allí en Hinojo, en fin. Yo creo que fueron las tapias del cementerio, ¿no? Porque era el modelo de fusilamiento era las tapias del cementerio. Y bien, mi abuelo dejó a mi abuela y con 5 hijos. Mi abuela estaba embarazada de un sexto, que cuando se enteró de que lo habían fusilado y que se lo habían llevado y lo habían sacado y tal, pues le dio una especie de síncope, tal, abortó, en fin, un desastre. Mi abuela así fue siempre mujer de rojo, mis familia siempre estuvo estigmatizada por ser hija de rojo, y bien, con eso hemos vivido mucho tiempo. Pero es verdad que a nosotros, desgraciadamente, mi abuela no nos contaron nunca con ningún tipo de rencor ni nada la historia de mi abuelo. Curiosamente, solamente hay una fotografía de mi abuelo, pero no estaba expuesta públicamente en la casa, porque por el temor que tenían, ¿no? Porque a mi abuela hizo un horno de leña para poder vivir. Le quemaron los falangistas, le entraron por la puerta por detrás, por el corral que nosotros decimos allí en el Rocío, le quemaron el horno, en fin, fue una gran tragedia la familia. Mi abuela fue una víctima y sus 5 hijos fueron víctimas directas del franquismo, y de alguna manera nosotros también somos
hemos seguido siendo víctimas del franquismo, porque hemos heredado de alguna manera esta carga de esa presión de ser nieto de rojo, hijo de rojo, mujer de rojo, ¿no? Y eso indudablemente ha sido muy trágico en la familia. Dijimos el nombre al principio, pero no sé si lo hemos dicho ahora. No. Isidro Fernández Cordero. Murió con 41 años. Y por lo que dice... lo asesinaron con 41 años. Por lo que dice, no habéis podido recuperar los restos ni nada. Suponéis que está aquí o allá, pero... No hemos podido recuperar los restos, lo hemos intentado, pero no hemos podido. Pero indudablemente vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para recuperar los restos, porque de alguna manera mi madre ya tiene 86, tiene un Alzheimer, ya la pobre no está en este mundo, pero mi madre quería que se recuperaran los restos, que se enterraran en el cementerio de Almonte, pero eso es importante porque es una cuestión familiar. Pero lo más importante de todo esto es que entre todos consigamos una sentencia, una condena al franquismo y que entre todos consigamos que se recupere la memoria, pero en el sentido amplio de lo que significa las tres palabras de verdad, justicia y reparación, que de alguna manera es lo que nos mueve, ¿no? Lo importante es que quede claro para la historia y quede claro para nosotros y para los españoles, para el mundo entero, que el franquismo fue un régimen genocida, ¿no? Y que lo que cometieron fueron crímenes de lesa humanidad. Indudablemente, al título familiar y título personal, pues el hecho de recuperar los restos siempre produce lo que ha planteado, lo que ha dicho Manolo García, ¿no? La satisfacción personal y familiar. Pero lo más importante es la condena contra el franquismo. Se está trabajando ahora mismo en muchas líneas, porque la memoria histórica está muy viva. La querella que se está llevando en Argentina, la Comisión de la Verdad, son temas que iremos tratando aquí en el programa. Bueno, la verdad es que casi se nos ha ido la hora. Yo le preguntaría a nuestro técnico Miguel si tenemos tiempo de poner una canción o si ya nos vamos. Tenemos tiempo de poner la canción. Bueno, pues yo había pensado terminar el programa, y lo vamos a hacer así, puesto que hay tiempo, con una canción de la transición, es decir, de finales de los años 70 a principios de los 80, que se llama Canto a la Libertad. Yo creo que es una canción que estuvo de plena vigencia entonces, sigue de plena vigencia ahora y probablemente lo va a seguir toda la vida, porque ojalá que la libertad sea siempre un anhelo presente en todas las personas. Aprovechamos también para agradecerle a José Antonio Labordeta, que lo conocimos como diputado, lo fiel que fue siempre y lo consecuente con sus ideas. Bueno, pues canta la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue reparado. Bueno, pues nos vamos, pero volvemos dentro de 15 días para recuperar la memoria de este pasado reciente pero tan olvidado,
y para seguir reclamando verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Hasta entonces, salud y memoria.